Gracias. Gracias. Sí, sí, te lo mando. Muchas gracias, María. Rosy, sí, con Z. Hola, hola. Listo. Buenos días a todas y a todos a este espacio que la Feria Internacional del Libro nos abre cada año y en donde las palabras no solamente se leen, sino que se encuentran, se reconocen y sanan. Hoy estamos aquí para presentar Maternidad Hermosa y Horrorosa, el segundo libro de María la Triste, una obra que nace desde un lugar íntimo, valiente y profundamente humano. Un libro que toca verdades que muchas veces se callan, que atraviesa experiencias que todas conocemos o acompañamos, pero que pocas veces se nombran con tanta honestidad. Antes de esta obra, María publicó Los relatos de Marta, un libro que marca el inicio de una voz literaria que incomoda, necesaria y profundamente consciente de las tensiones que atraviesa la experiencia femenina. María la Triste es escritora, académica y consultora. Su obra explora la experiencia femenina desde la memoria, la herida, la ternura y la búsqueda de justicia. Recientemente, su trabajo ha sido reconocido a nivel internacional al recibir un reconocimiento de la Fundación Mujeres Exitosas Latinoamérica en el Congreso de la República de Colombia, por sus aportes literarios en los temas de mujer, maternidad, género y reducción de desigualdades. Acompañándola hoy está María Antonieta Flores Astorga, periodista, escritora y una de las voces más sólidas en la defensa de los derechos de la infancia. A lo largo de su trayectoria ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo en el 2008. Ha recibido el Premio Jalisco de Periodismo en 3 ocasiones, el reconocimiento Francisco Tenamaxtli en 2019 por su labor en la defensa de los derechos humanos y el Premio Jalisco de Periodismo Despertador Americano en 2021, en reconocimiento a su trayectoria periodística. Su trabajo ha expuesto realidades duras, necesarias y urgentes. Obras como Carriolas vacías, Tráfico de niños en México, La bestia que devora a los niños y Niños a la carta han sido fundamentales para comprender las grietas que aún atraviesan a nuestra sociedad. Es un honor presentar a 2 mujeres cuya voz y trabajo se han vuelto necesarios en esta conversación contemporánea. Con enorme orgullo y gratitud le dejo la palabra a María Antonieta Flores Astorga. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, bienvenidos todos. Y permítanme en este espacio maravilloso de la Feria Internacional del Libro citar unas palabras que para mí tienen muchísimo sentido de Octavio Paz. Escribió, azar, destino, afinidades selectivas o como quiera llamarse a esos encuentros. Pero, cierro las comillas, pero algo nos puso en el camino a María, a la Triste y a mí. Bueno, yo no estaría aquí si no me hubiera pasado eso, entre comillas, pero de eso hablaremos más tarde, porque hay un mundo más allá de eso. Y sigo leyendo a Paz, sigo citando a Paz. Cierto, vivir es una condena, pero asimismo es una elección, es determinismo y es, wow, libertad. La experiencia de ser mujer, bueno, las que estamos aquí lo sabemos, es tan abrumadora y a la vez tan excitante, tan gloriosa, que ninguna palabra la contiene porque es un mundo dentro de otros mundos. Habría que quitar una capa y otra para llegar al fondo de lo que somos. Y yo no estoy exagerando, ni idealizando tampoco el papel de mamá, para eso ya está el 10 de mayo que nos lo machaca cada año. No. Aquí no vamos a abonar ni a engordar la lista de las mentiras, porque son mentiras, que nos han contado sobre la maternidad. Y de entrada cito a María cuando dice, tenemos derecho a saber que la maternidad no es mejor, no es lo mejor que te puede pasar, sino al contrario, puede ser lo más difícil que puedes vivir, que puede pasarte. Dice María, el ser madre tampoco es para todas, o debería serlo, y ya basta de que la sociedad nos esté orillando a sentir que no estamos completas si no usamos nuestro sistema reproductivo, si no somos madres. Para empezar, este es el tenor del libro, escrito por María, una mujer que desde su embarazo fue transformando su pensamiento, sus creencias, al ritmo de que iba transformándose su cuerpo. Pero ella se dio el gran lujo, porque para mí, para todos los que estamos aquí, creo que eso sí es un lujo, de pensar, preguntarse, cuestionar,
de juzgar si todo lo que nos habían contado como mujeres era justo, al menos deseable, o sea, era algo inteligente. Y oh sorpresa, a medida que iba viviendo cada etapa de su embarazo, del parto, del posparto, se dio cuenta que aquello era como una montaña rusa, con tremendas subidas y bajadas, y ningún libro de los cientos que había leído le quitaban las dudas. Ningún manual atinaba a dar respuesta a lo que se vive en esa experiencia de ser mamá, porque, abro comillas, no hay manual que acierte y prediga lo que pasa en esta etapa. Cada mujer es diferente y obvio no somos de piedra, cada ser humano es un dilema y estamos hablando de vida, de vidas, de millones y millones de versiones y no hay verdades absolutas, sino una búsqueda personal, pero eso cuando tienes el valor de lanzarte a tu interior y buscar tus propios caminos como lo ha hecho María. María, lo repito, se aventuró a observar y con sabia agudeza fue desmantelando ese sistema de creencias, ese sistema de constructas sociales que nos han endilgado el papel de madre, de la buena madre, de la que se niega a sí misma, para darse enteramente a otros y que a veces no hay ni una sola recompensa. Porque curiosamente el maternaje, la crianza de los hijos se adjudica estrechamente a las mujeres. Y creo que seguiría así por secula seculorum si no existieran mentes como la de María, que van pensando más allá de esas reglas, de esos roles, de esas tradiciones que han cortado las alas a tantas y tantas mujeres que sin decidirlo, obvio, sin decidirlo, se convirtieron en mamás. Yo estoy aquí para recomendar la lectura de este testimonio honesto, muy honesto de lo que es ser mamá en México del siglo XXI, donde ni siquiera se ha borrado de nuestra cabeza la lapidaria frase mujer mexicana, mujer abnegada. Porque las mujeres de hoy, como María, ya están decidiendo, gracias a Dios, el cómo, el cuándo y cuántos hijos tener, y hasta el cómo no tenerlos. El problema es, como todo en la vida, que esos privilegios, porque eso es un privilegio, no les están llegando a todas. Por eso, bueno, eso es otro tema. Pero, ¿por qué creo yo que el libro de María la Triste es oportuno, es útil en estos tiempos en los que cualquier dato, información, ciencia y hasta los secretos más ocultos pues ya están a un clic, donde supuestamente podemos saber todo de cualquier tema? Bueno, pues María determinó cómo y cuándo daría a luz a su primer niño y desde el embarazo empezó a detallar, describir y darse cuenta de la intrincada aventura a la que se había metido y que nada y nadie le había dicho cómo sería y que todo lo que le habían contado se fue diluyendo. Bueno, así decidió escribir su propia historia. Aquí no se trata de un eslogan publicitario, ay, hizo su historia, no, de desarrollo personal, no. Tampoco es una metáfora, aquí está el libro, aquí están los consejos que son muy útiles, que son muy necesarios, y esta lectura, y no exagero al decirlo, podría salvar de la infelicidad, de la marginalidad y hasta de la pobreza a muchas mujeres, a muchos niños. María se salió del programa, observó cómo la sociedad reduce ese proceso milagroso que ocurre en el cuerpo de la mujer al crear otro ser humano y se sobrepuso a comentarios horrorosos como ese de, ay, se te ve la barriga todavía o ya sigues o estás otra vez embarazada o estás gordita o qué pasa. Bueno, María en vez de eso dice, bueno, ¿por qué no dijeron? Pues qué maravilla, ¿no? Ahí se creó la vida. María se atrevió a pensar, a decir en voz alta que la maternidad te quita el sueño, que el parto no es cierto que te dicen que no es doloroso. Claro que duele, que si quieres y decides tener un parto natural sin dolor es una mentira, porque sí duele horrores. Bueno, a mí. o sumarte al ejército de mujeres que prefirieron la cesárea, porque también los médicos prefieren una mujer calmadita, tranquila y dormidita y se acabó. Por eso insiste María que es necesario educar para la libertad, que las niñas aprendan a ser autónomas, a no sentirse obligadas a cubrir un rol, a ser madres, que no se sientan obligadas a casarse porque ya es tiempo, y a repetir roles y más roles y acomodarse sin chistar a un papel, a un estereotipo. Se trata de pensar, y eso es lo que me encantó del libro de María, porque al no pensar, nos olvidamos hasta de quiénes somos, y bueno, vamos en la vida sin propósito alguno. Ella se hizo la pregunta que toda mujer se debe hacer alguna vez, porque pues de otra manera vamos asumiendo prácticas, como ya lo dije, sin chistar, sin moverse.
y sin que tengan nada que ver con cada una de nosotras, con cada una de nuestras realidades. A cada mujer nos tocó vivir un embarazo, un parto, una maternidad diferente, porque todas somos diferentes. Y es cuando uno se debe preguntar, ¿por qué tengo yo que hacer lo que hizo mi madre, mi abuela, la señora de enfrente, mi tía? O lo que dicen los libros, los cánones, si eso no se ajusta a mí. ¿Por qué no puedo elegir si es el derecho más sagrado? Elegir la libertad. Así, con una actitud muy humana, muy auténtica, María vuelve vigente y muy necesario el debate que otras mujeres han abierto con anterioridad, sobre todo Simone de Beauvoir. Ella lo planteó exhaustivamente en su obra El segundo sexo, cuando dijo: la mujer no se hace, la mujer no nace, se hace. Ser mamá no es un destino biológico, lo dijo ella. Claro, ella decidió tampoco ser madre, ¿verdad? Le decían: ¿por qué no eres madre? ¿Y por qué no le preguntas a Jean-Paul Sartre? O sea, ¿por qué nomás a ella? O sea, ¿el hombre qué? No es una vocación natural, dijo, de las mujeres. Y si bien la biología influye, tampoco determina la identidad femenina. La maternidad puede ser una experiencia de creación, pero también puede ser de opresión. Es decir, puede ser valiosa, poderosa, creadora, pero históricamente se ha usado para limitar la libertad de las mujeres y en el ámbito laboral, pues no se diga, ¿no? Porque ya lo dijo también la Simone, el embarazo, el parto como experiencia corporal ambigua puede sentirse como una realización, porque estás creando vida, o también como una alienación, porque el cuerpo se convierte en el otro, imponiendo límites y transformaciones no siempre deseadas. Se sigue idealizando a la maternidad mientras se deja de lado, y lo conocemos muy bien en México, sin los recursos para vivir una maternidad plenamente. María la Triste sabe que la maternidad puede vivirse plenamente si ha sido elegida con libertad. Si la maternidad no es elegida, ojo, se convierte en una carga, en un destino impuesto. María ha ido adquiriendo las herramientas necesarias. Eso es muy interesante del libro, o sea, sin herramientas, sin terapia, sin alguna disciplina, es muy difícil compaginar el papel de mamá, de esposa y de profesional, porque la maternidad no invalida otras formas de realización personal. La mujer puede ser madre y puede ser a la vez un sujeto autónoma con proyectos propios más allá del hogar. Bueno, lo único que nos falta en México es un apoyo real de la sociedad, porque las estructuras laborales, les digo, siguen penalizando la maternidad. Por ejemplo, un dato del impacto de la maternidad, pues las mujeres sufrimos esa reducción salarial hasta un 33% en relación al hombre. Es una sociedad, pues, que no es totalmente igualitaria, donde las mujeres pueden ser madres, sí, pero perdiendo a veces mucho su libertad, su independencia económica y su posibilidad de participar en el mundo creativo, social, político, aunque hemos avanzado, todavía son privilegios que, siempre lo digo, de pocas, no es de todas. María le dice a las chicas: por bastante tiempo, al menos unos 18 años, tú debes saber que tu vida no será tuya, que debes tener hijos, si decides tener hijos, y ese tiempo dependerá de la salud, las condiciones sociales y las actitudes. Entonces, ya para terminar, ¿realmente pensamos en esto? Y lo pregunta ella antes de tener hijos. Nos hacemos esta clase de preguntas. Si supiera todo lo que implica la maternidad desde el punto de vista honesto, que ahora sé, ¿volvería yo a ser madre? Es una buena pregunta para todas las chicas que nos están escuchando. En su libro Maternidad hermosa y horrorosa, admite que no importa ser vulnerable, que estás bien con eso de sentirte frágil, que no tienes que ser perfecta, porque luego las mujeres tenemos que ser las perfectas madres, pues no, que no tienes que demostrar nada a nadie, que ni tampoco tienes que justificar lo que sientes, lo que es tu existencia. Faltan estudios científicos, ya sabemos mucho acerca de las transformaciones que sufre en nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Y bueno, aquí podemos decir, esto no es lo que esperaba muchas mujeres, es que cómo me embaracé, y luego quizá la maternidad no era para mí y ya tienes al niño. Quiero huir y nunca regresar, fueron algunas de las cuestiones que se planteó María en su momento. María lo vivió, lo pensó y superó todos esos miedos al sentir ese poderoso, profundo amor. Creo que lo que cambia todo es ese amor. Lo dice bien ella y lo confirmo
que es el único amor que perdura toda nuestra vida. Los hombres que amamos, ay, chao, ¿dónde están? Pero los hijos ahí están. Ese amor es para siempre. Y creo que es lo más maravilloso que puede pasar cuando lo has vivido y lo sientes. Uno se enamora totalmente de los hijos, y véame lo vieja que estoy yo. Bien, estoy enamoradísima de mis hijos, y ella obviamente de Emilio, ahí está. Entonces creo que yo, si me dicen, oye, ¿qué libro le regala a mi nieta? Pues ese. O sea, toda chica tiene que leer este libro, y también los chicos. O sea, ya no estamos para estar, para vivir espontáneamente. Ay, ¿cómo va? Ay, es que anoche lo conocí, ya después no sabe ni quién fue el papá de ese niño. Lo he visto, lo hemos registrado en mis reportajes. Entonces creo que es muy importante que compren ese libro, que se lo regalen a las nietas, a las hijas que andan ya de noviecitas y demás. Creo que es importante que este México pues sea lo que tenemos: mujeres fuertes, mujeres independientes y mujeres sanas. Y que sanen primero, porque si no van a encontrar hombres igual de locochones. Creo que es muy interesante que sí lo compartamos, estas ideas, y que las jóvenes y los jóvenes lean este libro. Bueno, también todas nosotras, ¿verdad? Todas tenemos derecho, eso estamos hablando aquí de los derechos. Así que, ¿qué piensas, María? Pues estoy muy impresionada porque has sintetizado, bueno, ¿qué podíamos esperar de María Antonieta Flores Astorga? Es un honor, es un privilegio, es mágico estar aquí contigo, presentar el libro en la FIL. Lo que pienso es justo que nos han contado muchas mentiras, tal cual dices, que no nos han dado el derecho a saber lo que tenemos que saber como mujeres para decidir con plena conciencia y plena libertad, y que desde muy niñas nos están diciendo que tenemos que ser mamás para estar realizadas y estar completas. Y de lo que me di cuenta es que, de hecho, la maternidad puede fragmentarte, y mucho, si no tienes el camino, no es correcto, más bien, si no tienes plena conciencia de todo lo que implica la maternidad. Pues ahí está. Y creo que se puede decir mucho, y de cada página se desprende una experiencia. Yo les decía al principio, porque creo que vale la pena que lo digamos, que al principio pues era azar, destino o qué nos unió a las dos. Entonces cuando empecé a leer el libro dije, ¡zas! Ella también, yo también, y hemos emprendido las dos una campaña, pues no es una campaña, pero siempre que podamos creo que tenemos que dar testimonio de ese afán de proteger a los niños. Porque no puede ser que siga habiendo tantos y tantos abusos sexuales en contra de los menores. Porque eso ahora sí que va vertical. ¡Pum! Toda nuestra vida se ha transminado a través de una sola experiencia como es esa. Entonces aquí María lo cuenta, yo lo cuento en mi libro también. Y creo que es nada más, no por valentía, porque también ella dice, ay, qué valiente. Pues no, es que hay necesidad de hablar de esto. ¿O no, Marcela? Hay mucha necesidad de hablar de esto. De hecho, el donde toco es Caja de Pandora, se llama. El capítulo, ajá. Yo me di cuenta cuando fui mamá que no podía dejar a mi hijo yo pensaba que iba a poderlo dejar con una nani y seguir con mi vida y tener mi trabajo y como si nada hubiera pasado. Yo era de esas mujeres como muy competitivas que decían, yo no voy a cambiar nada, o sea, no voy a penalizarme de ninguna forma, y 24, o sea, cuando pueda seré mamá y obviamente es lo más importante, pero no voy a limitar mi desarrollo profesional, ni personal, ni social, ni cambiar mi apariencia, y voy a tener autocuidado. Y bueno, el karma existe y evidentemente eso no sucedió. Entonces, cuando además veo qué es lo que me está sucediendo, ¿por qué no puedo dejar a mi hijo a cargo de nadie? ¿Por qué tengo que estar todo el tiempo yo y por qué estoy como hipervigilante? Entonces, en este recorrido de también estar leyendo a otras autoras, me encuentro con un libro que se llama El encuentro con la propia sombra, de Laura Goodman, y menciona muchas cosas de que en la maternidad no salen nuestras sombras. Si es un destello de luces, que también lo menciona, es mucha luz, pero igual son muchas sombras las que salen de ahí, esos traumas profundos, esas creencias, esas heridas, esos pactos que hicimos con nuestros clanes familiares, etcétera. Y en esta etapa de la maternidad, del posparto, entonces también sale la necesidad de trabajar
personalmente aún más y darme cuenta que el abuso que había vivido en mi infancia estaba marcando toda mi vida, porque yo no podía creer que en este mundo había traído a lo que más me importaba, no solamente creo que de por vida, sino toda la eternidad, porque este amor que sentimos por los hijos es eterno. O sea, yo venía apenas de Colombia y venía en el avión y decía, Diosito, o sea, no me quiero morir, quiero llegar, pero no por la presentación ni nada, este niño también me necesita también, pero este niño me necesita, déjame vivir hasta que él pueda valerse por sí mismo, déjame protegerlo. O sea, ni siquiera nos podemos ya morir a gusto las mamás. O sea, de verdad que te vas, o sea, ya no podemos hacer ni siquiera eso a gusto, morir en paz, que sería también un derecho. Entonces, esta parte de mi vida y este puente que se da hoy, es curioso, María Antonieta, decirte que en marzo empieza toda la promoción del libro. Muchas personas que están aquí, ¿no?, son parte del camino. Y cuando empieza en diferentes medios, ha tenido un recibimiento muy, muy interesante, ¿no? ¿Por qué dices que es hermoso? ¿Por qué dices que es horroroso? O sea, ha sido una aventura increíble. ¿No? Sí. ¿Por qué quieres lo horroroso? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Y estos temas, en particular, no se quería tratar. Nadie hablaba. Me decían, oye, qué bonito tu libro, oye, de eso, pues sí, qué fuerte, qué valiente. Y te das cuenta que no lo tratan en medios, o de repente, no voy a decir medios, ¿verdad? Porque si no al rato me van a... Pero algunos medios sí tuve alguna plática, pero cero lo pusieron en la nota. Y te das cuenta, es un tema incómodo. ¿Y por qué hablarlo hoy aquí? Porque resignificar las cosas, y sí creo que a mí me dio una depresión postparto, pero de verdad depresión terrible. Creo que una de las cosas que influyó es esto que dices, eventos que marcan de por vida tu vida, y que ahora que amamos tanto a alguien, no somos capaces de protegerle de todo. Y hay otra cosa, de otro libro que también cito, es de Lisa Marchiano, que dice, tampoco podemos actuar con miedo, porque entonces ese miedo va a limitar y va a sentir nuestros pequeños o pequeñas una incapacidad permanente. Entonces es trabajarnos para soltar, estar conscientes, y para desde un acto de valentía decir, no es ni desde la parte víctima, ni siquiera de sobrevivientes, es desde la parte de decir que tener un hijo o una hija sí requiere un trabajo personal, y estar dispuestas a sanar y a trabajar y a decir lo que es necesario para nosotros también integrarlo. Y aparte creo que es importante que cuando se ha pasado por un trance de esos, aquí lo que quería citar, porque precisamente ese era el motivo por el que citaba esos encuentros que como dice Octavio Paz, no es azar, destino o coincidencias, es que para decirles que se puede transformar una experiencia tan dolorosa como esa en algo positivo, que tu vida se puede volver muy rica y que puede ser para otros un destello de luz para que salgan de ese túnel que a veces se quiere quedar la gente ahí, se queda. Entonces, aquí se trata de decir, ¿saben qué? Pues sí, pasó y nos hizo morder la tierra, morder la piedra, pero se puede, se busca. Aquí creo que lo que nos une mucho es esa búsqueda. Ella busca siempre, andamos buscando, arañando aquí y allá, y hasta que encuentras una luz. Ahora que te digan, ¿cómo pudiste salir? Yo digo, pues, ¿qué será? La luna, el sol, los chamanes, los brujos, los psicólogos, la terapia, la yoga, porque andas buscando en todos lados una tranquilidad, andas buscando en otros lados sentirte bien en tu piel, como dicen las francesas, me siento bien en mi piel, bien épanouie, o sea, ni como una bomba que se hace así arrugada, sino bien, con su aire completito. Entonces es eso, es hablarles de esa necesidad de tener tu propio proyecto y de expandirlo, sobre todo como un propósito de mejorar nuestra sociedad, porque finalmente se trata de eso, ¿no? De estar creando seres más sanos, seres más libres y seres más felices, ¿no?
Tenemos una enorme responsabilidad, no solo con nuestras ancestras, de entender todo lo que renunciaron, lo que sacrificaron, lo que callaron, lo que tuvieron que ni siquiera visibilizar por miedo a ser juzgadas. Esto no se trata de romantizar ni de satanizar la maternidad, es de ponerla en lo que es un laberinto hecho a la medida de tu contexto, de tu linaje, de tus traumas, de tus heridas, de tus habilidades. Y una de las cosas que también descubrí es que hay unas narrativas muy dañinas en la sociedad, tanto literarias, que esas son menos porque por suerte son más documentadas, pero hay una narrativa en redes sociales que hay que tener un detenimiento y discernimiento de lo que estamos viendo en redes sociales, porque en ese contenido hay una reivindicación de la maternidad, pero realmente es una trampa que nos está mostrando que las mamás tenemos que poder con todo, que las mujeres tenemos que poder con todo, hacer en todo, cumplir todos los roles, realizarnos profesionalmente, pero a la vez vernos bien. Entonces creo que también es ponernos a reflexionar que la maternidad es colectiva, no es una competencia, es realmente un espacio en donde podemos descubrirnos y poder ser. Y miren, yo sinceramente me siento como muy feliz, o sea, pero no es algo que a mí me acompañó. Ayer le estaba mostrando a María Antonieta una fotografía mía que me tomé, que en pleno posparto, pero también en crisis, en catarsis, y le dije, mira esta fotografía, esto es lo que en ese momento sentí. Y hay partes del libro que aunque son reflexiones mías, hay mujeres que me han dicho, oye, siento que muchas de esas cosas las escribí yo. Es como si las estuviera escribiendo, como si tú me estuvieras diciendo mis pensamientos o a la misma que te leo, yo lo estoy creando. Y eso es lo interesante porque nos muestra que la maternidad tenemos muchos puentes todas de cómo nos sentimos vulnerables, solas, frágiles, con miedo. Y no solamente todas esas cosas de la infancia, todas esas heridas que salen cuando somos ya mamás, a veces no sabemos ni cómo trabajarlas. Y hay una frase que me gusta mucho que puse en el libro, que es mía, que me gusta mucho. No sé, textualmente no me puedo acordar muy bien, pero la gente espera, cuando tienes a tu hijo, te trata como la que eras. Pero esa persona que eras ya ni siquiera tú la conoces. O sea, has cambiado completamente. O sea, me refiero en esencia, ¿no? Y es muy curioso porque también este camino de autoconocerte después de ser mamá es toda una montaña rusa. Y yo lo digo con mi hijo, ¿no? Yo el día que él nació es el día en que yo morí y a la vez renací. Pero que también el día en que yo morí es el duelo que también llevé. El dejar ir a alguien que me gustaba mucho, porque tengo que decirlo, me gustaba mucho la persona que era. Tengo un libro que se llama Los relatos de Marta, que es como mi alter ego, está muy divertido, te va a gustar a ti, estoy segura, que anda por Francia y todo también. Y digo, qué complicado es volverte a encontrar, pero es posible volverse a encontrar desde otro lugar, desde otra mirada. Pues es simplemente ponerse a analizar y pensar qué es lo que nos pasa, que generalmente le tenemos mucho miedo, como dicen las sombras, te metes en la cueva y no quieres salir, ves las sombras y ahí está, pues eres tú, pero no enfrentarnos a nuestras propias sombras, creo que es una de las limitaciones que más nos detienen, que más nos limitan la existencia, ¿no? Entonces sí, tal vez no es la valentía de decirlo a viva voz, la valentía es de enfrentarte tú contigo. Ahí es la verdadera valentía porque nos da mucho miedo. Vivimos con muchos miedos y hay que sacarlos, ¿no? A mí me gusta cuando oigo muchos podcasts que es que hay gente así de sin nana. ¿Cuál hay gente? O sea, todos somos diferentes, pero que no nos metan a todos en el mismo ajo, ¿no? Es que todo el mundo, no, todo el mundo no. ¿Quién? Es como cuando dicen, es que todos los hombres son unos, y que todas las, no, ¿cuál hombre? Lo dice Lipovetsky, ¿cuál hombre? ¿Cuál mujer? No puedes generalizar nada. Entonces, aquí tal vez esa es una gran invitación. A mí me hizo revivir muchos de mis momentos de mi vida, completamente descolocada. Aquí hay alguien que me conoce muy bien y sabe que andaba como perdida en el espacio. Pero bueno, vas aprendiendo, te vas metiendo, vas analizando, vas encontrando maestros en el camino. Y curiosamente ahorita mis grandes maestros son mis hijos. Tú no andas haciendo figurines. Siempre me dicen,
O sea, siempre encuentro yo con ellos una respuesta a mi vida. O sea, ¿quién más puedo tenerles yo tanta confianza como a ellos, no? ¿A quién más? Y sí, lo repito, a mí me encantó esa frase que usas, donde dice, porque este sí es un amor para toda la vida. Para la eternidad. Porque ella anda en los cielos. Yo siento que es eterno, que eso ya no puede No, acabarse. pues ahí está. O sea, sigue ahí, no importa. O sea, Sí. sigue para siempre. Ahí está. Quiero mencionar una anécdota muy curiosa, porque justamente gracias a Eduardo Torres, que está aquí, se da el puente con María Antonieta. Y yo hablo por Compañerito de chiquito, ahí en el canal 44. Exacto. Hablo con María Antonieta, gracias a Eduardo, y le digo, oye, María Antonieta, tenemos este libro. Pues déjame ver, que yo soy muy andariega, estoy disfrutando mucho la vida y déjame ver. Entonces llega el libro y su hijo Ignis decide empezarlo a leer. Ni siquiera ella, su hijo Ignis. Entonces su hijo empieza a identificarse con el libro. Es curioso, le empieza a intrigar y empieza a seguir y empieza a seguir. Le dice, mamá, creo que tienes que leerlo y que tienes que presentarlo. Y tiene incluso puentes, como este tema del abuso, que es importante mencionarlo, porque de hecho ya vienen las Navidades y todo, y son los eventos en donde más pueden suceder cosas. El mundial, Sí, ojo. el mundial, etcétera. Entonces también llevémonos ese mensaje ya de, ay, no, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es importante justo para que no pase. Y entonces Ignis resignifica como todas las cosas que encuentra y dice, mamá, venga, párale al tour andariego que tienes y vuelve a la FIL, porque ella ya ha estado en la FIL presentando sus libros y presentando a muchas personalidades. Y agradezco que este día, María Antonieta, hayas decidido estar aquí, hablando de la maternidad. Pero también yo honro el camino que tienes, la protección. Esta mujer ha dedicado su vida a proteger los derechos de la infancia. Encontrarme con ella justo cuando en este camino los medios, la gente, los críticos han decidido incluso no hablar de ese tema, es para mí una señal. Yo de hecho estaba muy cómoda. Dije, yo ya lo puse, yo ya cumplí, pero mejor si no me preguntan. Y es curioso, al final llega. Y es contundente que se cierra el año con esta promoción del libro, pero también de un mensaje importante. Entonces, el estar aquí hoy, hablar no solo de la maternidad, sino de lo que implica la crianza, la necesidad de que los hombres se impliquen, la necesidad de que dejemos de ver a los hombres como que nos están ayudando, y ellos se pongan las pilas para que nosotras podamos ser, porque ¿cómo es posible que estamos malabareando en tantas cosas y encima tengamos que pensar que ese es nuestro rol? Son roles culturales y paradigmas que aún tienen mucha violencia estructural y que es importante ponernos a analizar. Esto también para dejarles un mundo mejor a esos pequeños y pequeñas que tenemos ahí. Y sobre todo que, por ejemplo, ya que mencionas a Ignis, me dice, yo en mi vida hubiera comprado este libro. O sea, ¿eso qué? Dice, sin embargo, te vas metiendo y dices, wow. O sea, estaba sorprendido porque incluso como hombre, o sea, no incluso, sino que él vivió el embarazo de su hijo. Entonces se le recordó, le conectó con muchas cosas y creo que eso es lo que tiene. Te conecta, lo digo, sí, todas vivimos un proceso muy distinto, pero al final, lo que está al final de todo es el amor. Entonces, por si se fijan ustedes, yo empecé al final, dejé el amor, porque ya lo ponemos al principio y ya echaste a perder toda la trama. Sí, porque finalmente, ay, todo se vale por eso. No, fíjate, o sea, no. No todo vale por el amor de madre. No es verdad. No, como lo dice muy bien Paz, es determinismo, es libertad, es elección. Y a mí ese es el mayor valor que tenemos como seres humanos, la libertad de elegir. Entonces, El libre albedrío. dinos. Ay, sí. Ay, es que quiere hablar ella. Sí, por favor, me encantaría. Gracias, buenas tardes a todos. Yo quisiera hacer nada más un testimonio. El tema de tu conferencia es la maternidad hermosa y horrorosa. Y lo que voy a contar concluye porque para mí la maternidad es hermosa. Yo no podía tener bebés, tuve tratamientos de fertilización in vitro, tuve trillizos
Mi primer hijo muere a los 24 días, el segundo muere, mi segunda hija al año y medio, mi tercer hijo muere a los casi 20 años con una parálisis cerebral. Tengo una hija que resultó ser una colitis con embarazo de 7 semanas, que tiene 17 años, que está en la plena adolescencia. Entonces, esta parte de la maternidad donde, como dices tú, te pone la parte sentimental, emotiva, etcétera, pero también nadie te dice lo que te puede suceder en tu maternidad, lo que puede ser tu maternidad. Estás hablando de un posparto, estás hablando de errores, de heridas de la infancia, y cada uno, valga la expresión, a cada una como madre, las que hemos tenido la fortuna, porque embarazarme sí ha sido una fortuna y una bendición, decir, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Para mí el tema de la maternidad sí ha sido hermosa y a la vez horrorosa y trágica, pero al fin fue una decisión, fue una determinación. No hay otras madres que son madres porque sufrieron una violación. O sea, hay aspectos de la maternidad que también pueden ser muy, 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 muy horrorosas y muy fuertes, ¿no? Entonces creo que el tema, cuando yo vi el título de tu conferencia, dije, sí es cierto, que la maternidad es tan hermosa, pero puede ser tan horrorosa. Y bueno, y ahorita estoy lidiando con una adolescente horrorosa, que amo con todo mi corazón, pero sí es eso, ¿no? Sí debería llamarse adolescencia horrorosa. Punto. Exactamente. Sí es ese análisis, ¿no? De que no siempre dices, ay, es que qué bonito que eres mamá. No sabes lo que hay atrás de tu historia, o de la historia de muchas de aquí que somos mamás, ¿no? Yo te felicito por transmitir esta experiencia tuya, estas ideas. Cada una como mamá podríamos transmitir también muchos pensamientos. Si eres escritora mejor en una manera de escribir. Y muchas felicidades y enhorabuena por tu libro. Pues gracias por tu testimonio, por abrirte así con nosotras, por contar algo tan difícil y tan horroroso, tan trágico como mencionas. En el libro menciono, yo creo que yo no quería ser mamá, y te explico por qué. O sea, mi mamá y mi padre pierden a sus hijos de 17 y de 12 años en un accidente de auto súper trágico, en donde toda la gente pensaba que yo iba, y se hizo un escándalo porque pensaron que habíamos muerto los tres. Entonces, todo lo que vino después fue como muy sombrío, y me di cuenta que la maternidad es eterna. O sea, es decir, no porque esté o no esté, tú vives un duelo y eso sigue para siempre. Salga bien, salga mal, salga más o menos, es para siempre, es un lazo para siempre. Entonces, lo que tú has vivido es para siempre, y encima estamos en una sociedad que nos dice, nos cuestiona, ¿por qué sigues en ese duelo, no? Y ese duelo creo que es vitalicio, es un duelo vitalicio. Y claro está que sí he visto que si tú estás aquí es porque estás buscando muchas herramientas, voces disidentes y no disidentes, y a mí es algo que lo he llevado siempre, ¿no? Ver a mi madre sufriendo por sus hijos, a mi padre con una muertes no digeridas. Pero una vez le pregunté a mi madre, oye mamá, ¿y si supieras lo que te iba a pasar, hubieras decidido mejor no ser mamá? Y me dice, no cambiaría haber conocido a tus hermanos por nada. Entonces ese es el amor de madre, de hecho. El amor de madre está muy cañón, ¿no? Es que justamente, perdón. Hola, mucho gusto. Justamente ayer, no sé, en alguna conferencia que salimos, venimos nosotras 4 juntas y vamos desde los 54 a los 60 y algo, ¿no? Entonces, nuestros hijos van desde los 16 hasta los 26 años, algunos hombres y otras mujeres. No sé cuántos años tengas tú, pero seguramente eres bastante más joven que nosotras. Y yo me cuestionaba, porque sí creo que la educación o estas diferentes visiones de ser mujer dentro de lo que puede entrar la maternidad o no, viene desde la casa. O sea, es formidable que se hable abiertamente, ¿no?, de lo que es ser mujer en el siglo XXI y sobre todo del abuso infantil, pero creo que todo viene desde la casa, porque yo me quedé pensando, yo tengo una hija de 20 años que tiene una vida sexual activa, y
yo nunca le he dicho, ten hijos. El tener hijos te hace mujer. Pero te conozco otras amigas de mi misma edad que sí pueden, o no amigas, porque no, conocidas, que todavía a esta edad, ¿no? Sí le siguen diciendo a sus hijas. ¿Para cuándo los nietos? Exacto. No, bueno, eso me puede. Pero sí hemos visto, o sea, yo sí he visto esta evolución entre mi mamá, nosotras y nuestras hijas. Claro. Pero creo que todavía nos falta mucho como mujeres, porque, digo, también los hombres, obviamente no podemos subsistir sin el opuesto, pero bueno, al final mucho de la crianza pues recae en nosotros, ¿no? Entonces, porque ayer platicamos de eso, los hombres pues no se lo cuestionan, están en otro rollo. Entonces, sí creo que depende también de nosotras, todo empieza desde la casa, o sea, todo empieza desde esta relación madre-hija, porque, bueno, yo no sé si mi mamá nos decía a nosotros que teníamos que, la verdad es que no me acuerdo, pero eso no importa, eso ya pasó. Es qué le digo yo, qué le transmito yo a las mujeres de mi clan, como decías hace rato, ¿no? Entonces, sí creo que antes estaba este estigma de tienes que ser mamá, tienes que ser mamá, tienes que ser mamá, pero yo creo que nosotras somos las que tenemos que romper. Claro, ¿no? es romper y romper con cosas culturales, que hemos de alguna manera, tenemos impregnado cosas culturales porque somos parte de un entorno. Entonces hay creencias que ni siquiera son nuestras que llevamos a nuestro terreno y por eso es importante cuestionarnos una y otra vez creencias para ver desde qué lugar estamos tomando elecciones personales y de qué lugar estamos tomando las decisiones de la sociedad para pertenecer. Digo que todos tenemos una necesidad de pertenecer, pero creo que es muy saludable también no pertenecer con tal de no traicionarnos. Así es curioso que ahora estamos volviendo Atrás. o sea, Platón, Aristóteles, todas esas ideas. Entonces, ¿por qué será? Pues porque son verdades eternas y que finalmente a alguien se le empezó con eso. Y ahora este tipo de ideas, cuando una mujer decide contar su versión desde otro ángulo, desde su propio ángulo, pues es otro camino. Y creo que ese es, sin estarte oyendo o sin estar siguiendo a nadie, sino que tú que hay mucha sabiduría ancestral ya guardada. Ella que cree también en las constelaciones familiares o en nuestro clan, mi madre, mi abuela, mi tía, todas aquellas personas que vivieron en otra época y que sin embargo abrieron el camino. A mí me tocó también ser de las feministas que andaban haciendo marchas y demás. Y a veces digo, pues ¿saben qué? Me fui de boca porque nos engañaron en muchos sentidos, ¿no? Sin paracaídas me aventé así, ¡pum! Pues no. Entonces hay que repensar cada cosa y creo que esta es una invitación también a eso, ¿no? Una, pues a cuidar entre todos a los niños y dos, pues a usar el cerebro, a pensar. Ya casi se termina, así que a ver, Rápido. ¿qué habla el hombre? Sí, ahí está. Buen día, un gusto, Marías. Somos María. Sí, Mar, Marías. otra Mar. Y no creo en las casualidades. María, en varios significados, uno de ellos es la elegida o la que trae la luz. Y en este caso, María, Antonina. a la triste, hablar de un proceso de dar a luz desde otro ángulo. Y lo vemos en la física. Soy ingeniero y cuando un foco da luz, algo le pasa a los electrones, los excitan y algo diferente pasa que llega a este proceso de luz. En el caso de hablar de la maternidad, siendo María, pues tiene una magia muy, muy particular. Y hablando desde el punto de vista luz, dar a luz, lo que hacen las mujeres, que son todo mi respeto y me honro en estar aquí con tantas mujeres, con mi esposa, etcétera. La luz no es a pesar de la oscuridad, es gracias a la oscuridad. Entonces, que tú pongas un tema tan crítico, pero tan hermoso, tan orgánico además, porque la maternidad es eso, ¿no? Desde un punto de vista de luz y oscuridad, creo que es una de las cosas más bonitas que mis ojos han podido ver, ya lo quiero leer. Tuvimos la fortuna de conocer a Carlos el viernes, Sincronías de la Vida, y estamos aquí gracias a muchas sincronías, pero me honro en conocerlas, Marías, y que sigan dando esa luz. Muchas gracias. Gracias de todo corazón.
Pues mira, ya estamos ahí cerrando. ¿Te gustaría decir algo? Quiero agradecer, hay personas hasta de Manzanillo que vinieron de por allá, que está, o sea, es sumamente bonito. Creo que este libro está haciendo mucho ruido. Ayer me estaban sacando unas fotos y me dicen, ¿tú eres la de la maternidad? Y yo, sí, soy la de la maternidad. No me ven. Y María Antonieta, y bueno, que obviamente ella es casa UDG, ¿no? Nos han abierto puertas en muchos medios locales. Entonces, estoy segura que este libro va a seguir dando de qué hablar. Esto es parte de una conversación. Es una bola de nieve. Es una bola de nieve, es un diálogo. Y me alegra mucho que este libro ponga estas conversaciones, abra corazones. Hay personas que nos están diciendo, la mamá de Eduardo me decía, es que pusiste palabras que yo he estado como no diciendo, que no he podido decir y que ahora ya puedo decir porque siento como que, pues ya, ¿no? Me dieron luz verde de alguna manera. Y es también darnos luz verde de decir, a ver, mostremos nuestras luces y nuestras sombras. Y de eso se trata también, vivir. Así es. Muchísimas gracias, María. Y sí, fue un encuentro muy lindo. Creo que podemos seguir caminando. En la punta del hilo. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, bueno, perfecto. Me gustaría agradecer, que bueno, que nunca tengo tiempo en estas presentaciones, se me va la onda y no termino agradeciendo. Quiero agradecer todo el equipo que está aquí, que ha hecho una excelente promoción con el libro, gracias Argenta Agency. Spooky, gracias, porque sin ti pues no hubiera habido esta conexión mágica. Martina, yo tengo mucha suerte con las mar, o sea, como que es mi tribu mar, las que venimos del mar. Yo siempre digo, venimos del mar. Entonces, María Antonieta. Yo del Mediterráneo, no me ven. Pero también del mar. Sí. Mariana, Eduardo, el equipo, todo el equipo de Argenta, me sentí muy bienvenida. Guadalajara, este ambiente feel tan hermoso. Y quiero de verdad también tener tiempo por fin de agradecer a mi madre, a mi mamita, que no pudo venir. Mi papá tiene un tema de salud y bueno, sé que van a ver este video y quiero saludarles a las mujeres de mi tribu, de mi familia, mi madrina Virginia, y también a todas las personas que están aquí, que hicieron el esfuerzo de venir en domingo. ¡Qué barbaridad! Tempranito. Y bueno, no quiero decir que tengo suerte, porque no es suerte, es una obligación. Pero me alegra que haya renunciado a su privilegio del patriarcado, mi esposo Carlos, que desde el principio... Un aplauso para él, la verdad. ¿Dónde está? Allá. No lo veo. Tampoco nunca tengo tiempo de agradecerle, siempre se acaba. Qué bueno que hoy puedo cerrar el año haciendo esto. A mi hijo Emilio. Y él es un papá implicado y ha tenido también limitaciones del sistema y de hecho lo han penalizado por querer implicarse, penalizado cancelándole proyectos, diciéndole ya has cambiado por no ser el de antes, el que 24/7, el todo el día en un avión, el desaparecerte de tu hogar 20 días. Eso se premia, pero no debería de premiarse, debería de penalizarse esa parte. Entonces aprovecho a decir, el camino que tú has elegido de renunciar a un privilegio que realmente penaliza a la humanidad en su desarrollo sostenible es el camino que todos tenemos también que repensar. Y por último, María Antonieta, agradecerte. O sea, eres parte de esta luz que enciende el camino también. No nos dejaron prender, pero estuve prendida 1 hora. Enciende el camino hacia algo mucho mejor. Y hay hombres que se han implicado, conozco a Edgar que me decía, oye María, me pusiste a pensar con la maternidad, a esos hombres que se están implicando allá, Braulio, ¿verdad? Y además no se pierde. ¡Qué maravilla que hoy haya hombres aquí que además se impliquen, que además digan, sí, miren, ahí hay gente que está grabando, ahí hay un niño, aquí hay otros niños. Creo que esta es la forma también de cambiar las cosas, de sembrar mejores semillas que germinen con una visión igualitaria. Entonces, sí, que bien portado, sé que mi hijo está afuera con su mejor amigo. Ese se hubiera venido aquí a mamá. Sí estás, mi amor, qué barbaridad. Se lo juro que pensé que no estaba porque estaba muy calladito. Yo ya decía, porque Carlos está aquí adentro, seguro buscó a alguien que le ayudara. Ay, gracias, muy bien. Entonces, gracias a la FIL Guadalajara por abrirnos este espacio.
Y bueno, no sé si te gustaría cerrar con algo, María Antonieta. Yo agradecidísima y espero seguir teniendo voluntad y sobre todo, ¿cómo se dice? Fuerza, ¿no? Para seguir trabajando en esto, que sí se convierta en una misión de vida, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias de todo Ya, corazón. México. Gracias.